¿por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces, olvidaste que no debes mojarlo por lo menos 24 horas después de aplicarlo o corres el riesgo de reactivar el químico que existe en él? ¿Sí? Hola, en este video vamos a aprender español avanzado con legalmente rubia. Vamos a repasar conjugaciones con el formal usted, palabras con varios significados y vocabulario muy útil que los ayudará a llevar sus conversaciones en español al siguiente nivel. Señorita Windham, ¿qué hizo ese día por la mañana? Desperté, desayuné, fui al gimnasio, al salón y regresé. ¿Cuándo tomó la ducha? Creo que la testigo ya ha dejado claro que estaba en la ducha. ¿Esto es serio? Sí, su señoría. Pero, señorita Windham, ¿se había hecho la permanente antes? Sí, ¿Cómo cuántas veces? 2 veces al año, desde que tenía 12. Haz tus cuentas. ¿Sabe? Una chica de mi fraternidad, Tracy Marcinko, se la hizo una vez. Tratamos de persuadirla de que no se veía bien. No tiene su estructura. Pero por suerte, Beta Delta Phi hizo una fiesta de camisetas mojadas y la mojaron completamente de la cabeza a los pies. Objeción. ¿Por qué esto es relevante? Tengo un objetivo, lo prometo. Abórdelo. Sí, señoría. Chutney, ¿por qué la permanente de Tracy se arruinó cuando la mojaron? Porque la mojaron. Exacto. ¿Por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces, olvidaste que no debes mojarlo por lo menos 24 horas después de aplicarlo o corres el riesgo de reactivar el químico que existe en él? ¿Sí? ¿Y cómo alguien que dijo que lo ha practicado 30 veces no está bien consciente de esta regla? Porque de hecho no estabas lavándote el cabello como sospecho porque tus rizos están intactos. ¿Por qué no escuchaste el disparo? De hecho, si lo hubieras escuchado, Brute Windham no hubiera tenido tiempo de esconder el arma antes de que bajaras. Lo que quiere decir que debiste encontrar a la señora Windham con el arma en la mano para que tu historia fuera posible. ¿No es cierto? ¿Es de mi edad? ¿No te lo dijo? ¿Qué sentirías si tu padre se casara con alguien de tu edad? Como sea, tuviste tiempo de esconder el arma, ¿cierto, Chutney? Después de que disparaste. No quise dispararle. Pensé que eras tú entrando por la puerta. Let's now dive into the main vocabulary words. ¡Vamos! Señorita Windham, ¿qué hizo ese día por la mañana? ¿Qué hizo means what did you do? Hizo comes from the verb hacer, meaning to do. In this case, as Elle is asking Chutney what she did, it is conjugated in the second personal tense, usted. Do you know what the difference is between usted and tú? Usted is a lot more formal way to refer to someone in a professional setting, like in this case, where Elle is interrogating a witness. Tú is a lot more familiar and used in informal settings or with people who are closer to you. In this case, the question would have been, ¿qué hiciste tú ese día en la mañana? Instead of, ¿qué hizo usted ese día en la mañana? Señorita Windham, ¿qué hizo ese día por la mañana? Desperté, desayuné, fui al gimnasio, al salón y regresé. Chutney briefly recaps what she did on that morning and then she says she went to the salon. El salón. In this case, she is referring to the beauty salon. El salón de belleza. You will also hear it being referred to as peluquería, like the hairdresser. We know she is talking about the beauty salon because of the context, but be very careful because in Spanish, un salón can be another kind of room, like a living room or a classroom, el salón de clases. Desperté, desayuné, fui al gimnasio, al salón y regresé. ¿Cuándo tomó la ducha? Creo que la testigo ya ha dejado claro que estaba en la ducha. Cuando tomó la ducha means when did you take the shower? Tomó means took. It comes from the verb tomar, meaning to take. Tomó is conjugated in the second person tense, usted, because remember, this is a professional and very serious setting. Usted tomó una ducha versus
Tú tomaste una ducha. Tomar can also mean to drink, so be very mindful of the context. Testigo means witness. It stands for anyone who has seen events that took place at a certain time or place, not just necessarily court proceedings. The judge establishes that la testigo ha dejado claro que estaba en la ducha. She has made it clear that she was in the shower. Ha dejado is in the present perfect conjugation, which refers to something that had just happened and or continues happening. Dejar claro means to make something clear. In this case, it is conjugated as ya ha dejado claro because the judge is referring to the several times that Chutney has explained she was in the shower. ¿Cuándo tomó la ducha? Creo que la testigo ya ha dejado claro que estaba en la ducha. ¿Esto es serio? Sí, su señoría. Pero, señorita Windham, ¿se había hecho la permanente antes? Sí. Su señoría means your honor. You will hear this term being applied to professionals who are very, very professional, dignified, and respected. Something like judges, parliamentaries, or even some royalty. Se había hecho la permanente antes means, have you ever had a perm before? Elle is still using the usted conjugation, which is why she asks Chutney, ¿se había hecho? It is conjugated in what we call the pluscuamperfecto, or in English, the pluperfect or past perfect. It is a verb form relating to an action that occurred before a specific time in the past. The pronoun se is more commonly used to refer to himself or herself, like ella se pintaba las uñas. However, in this case, Elle is addressing Chutney, as se is also the formal pronoun for yourself. For example, ¿usted se comerá eso? Había comes from the verb haber, which in this case means to have. Have you had a perm? La permanente. This is a hair treatment to get really bouncy and defined curls. Just think of the 80s. However, be careful. Permanente can also mean something lasting or not temporary, like una colección de arte permanente, a permanent art collection. It all depends on the context. This is why it's so important for you to watch content like movie clips. When you stick just to textbook Spanish, understanding real conversation dynamics gets really difficult. There's no way to learn how to navigate changing context and variable word definitions. When you watch videos and take in the words in different environments, your brain literally trains itself to understand actual real-world Spanish. That's why I love FluentU and recommend it to all of my students who are really serious about learning Spanish. It is a language learning platform that features hundreds of videos from series, movies, TED Talks, and more. They all come with interactive subtitles that provide definitions according to specific contexts, example sentences, and video examples to really help you grasp how to use vocabulary. Plus, to really challenge and test you, there are also personalized quizzes that adapt specifically to your learning experience. There's no better way to learn actual Spanish. If you want to get a free 2-week trial, click in the link in the description below. Sí, su señoría. Pero, señorita Windham, ¿se había hecho la permanente antes? Sí. ¿Cómo cuántas veces? When you open a question with como cuántas, you are usually asking for an estimate of something. Remember, cuántas, the female form of the word cuánto, refers to quantity. The word como is similar to opening a question with the word like. You are asking for an answer even if it's not a very exact one. For example, ¿Cómo qué tan lejos queda el restaurante? Like, how far is the restaurant? ¿Cómo cuántas veces? 2 veces al año, desde que tenía 12. Haz tus cuentas. Haz tus cuentas means do your math. Haz comes from the verb hacer, meaning to do. In this case, Chutney conjugates it in the second person tú. Tú haz tus cuentas. This is an imperative conjugation, as
Chutney is actually ordering Elle to do her cuentas. Cuentas means counts or calculations. The expression haz tus cuentas is the perfect equivalent to the English do your math. 2 veces al año desde que tenía 12. Haz tus cuentas. ¿Sabe? Una chica de mi fraternidad, Tracy Marcinko, se la hizo una vez. Tratamos de persuadirla de que no se veía bien. No tiene su estructura. Now, Elle is telling the jury a fun story about her fraternity. She is talking about a girl who wanted to get a permanente, and they tried to persuadirla against it. Persuadirla, from the verb persuadir, means to convince her. They were trying to persuade her, Elle's fraternity friend. ¿Sabe? Una chica de mi fraternidad, Tracy Marcinko, se la hizo una vez. Tratamos de persuadirla de que no se veía bien. No tiene su estructura. Pero por suerte, Beta Delta Phi hizo una fiesta de camisetas mojadas y la mojaron completamente de la cabeza a los pies. Por suerte literally translates to by luck, but it actually means luckily. You can add this at the beginning of a phrase to show how good things turned out. La mojaron means they wet her. Mojaron comes from the verb mojar, meaning to get wet. Here, it is preceded by the pronoun la because Elle is still talking about her fraternity friend and how the guys from Beta Beta Phi got her wet. Ellos la mojaron. De la cabeza a los pies means from head to toe. Pero por suerte, Beta Delta Phi hizo una fiesta de camisetas mojadas y la mojaron completamente de la cabeza a los pies. Objeción. ¿Por qué esto es relevante? Tengo un objetivo, lo prometo. Objeción means objection, and as you might know from legal dramas, this means you do not agree with the subject being addressed. As the lawyer objects, Elle says, tengo un objetivo. This means I've got an objective or a point in mind. Si tu objetivo es aprender español in a fun, easy way, subscribe to our channel, like, and leave us a comment telling us what you'd like to see next. Objeción. ¿Por qué esto es relevante? Tengo un objetivo, lo prometo. Abórdelo. Sí, señoría. Abórdelo means address it or get to it. It's not the most common word, but it's a fun one because it also means to come aboard. Abordar. In this case, it is again conjugated by the judge as usted. Usted, abórdelo. This is also the imperative conjugation, as the judge is giving Elle a very direct order. If it were a tú conjugation, it would be tú, abórdalo. Abórdelo. Sí, señoría. Chutney, ¿por qué la permanente de Tracy se arruinó cuando la mojaron? Porque la mojaron. Se arruinó means got ruined. Arruinar means to get ruined. So as Elle is referring to her friend's perm, she says, la permanente se arruinó. Chutney replies, porque la mojaron. And pay close attention here because this is important and very, very useful. In Spanish, there are 4 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? And ¿por qué? ¿Por qué is used when opening a question and requesting an answer. ¿Por qué is what you say when you introduce a cause for something. Like in this case, where Chutney says, porque la mojaron. ¿Por qué is used when you use the word as a synonym for cause, reason, or explanation. For example, dame el porqué de tu tardanza. And finally, por qué is used as a conjunction. For example, hay varios temas porque estamos muy preocupados. Chutney, ¿por qué la permanente de Tracy se arruinó cuando la mojaron? Porque la mojaron. Exacto. ¿Por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces, olvidaste que no debes mojarlo por lo menos 24 horas después de aplicarlo o corres el riesgo de reactivar el químico que existe en él? ¿Por qué no siendo means why this not being. Remember that we talked about por qué, right? Now, Elle is pointing out that this is not the first time Chutney has ever gotten a perm. So she says, ¿por qué no siendo la primera vez? Siendo comes from the verb ser, to be. Siendo is the gerund conjugation of ser, which is the progressive of siendo. It's the same as saying, why this not being? ¿Por qué no siendo esta?
Aplicarlo from the verb aplicar means to apply. She is referring to the perm treatment, which is why she conjugates it as aplicar plus the termination lo, apply it. Corres el riesgo means you run the risk. In this expression, él uses the to conjugation of correr, to run. Tú corres el riesgo. Exacto. ¿Por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces, olvidaste que no debes mojarlo por lo menos 24 horas después de aplicarlo o corres el riesgo de reactivar el químico que existe en él? ¿Sí? ¿Y cómo alguien que dijo que lo ha practicado 30 veces no está bien consciente de esta regla? Practicado means practiced. It comes from the verb practicar, meaning to practice. Si tú quieres seguir practicando todo lo que hemos aprendido hoy, we've made you a free PDF of all the words we've talked about today. Click on the description below to get it. You will also often hear the term practicado used as had in Spanish. This applies to ongoing treatments, surgeries, or other cosmetic procedures. For example, ella se ha practicado varias cirugías. She has had several surgeries. Consciente means conscious, but in this case, él is using it as a synonym for aware. This is a correct way to use this word. ¿Eres consciente de lo que haces? Are you aware of what you're doing? ¿Sí? ¿Y cómo alguien que dijo que lo ha practicado 30 veces no está bien consciente de esta regla? Yo... Porque de hecho no estabas lavándote el cabello como sospecho porque tus rizos están intactos. De hecho means in fact, and it is a very common expression that you can add to draw conclusions or add new information to the conversation. Como sospecho means as I suspect. Sospecho comes from the verb sospechar, meaning to suspect. Here, él is using it to add even more information to the conversation as she analyzes the evidence against Chutney. Rizos is a fun, cute word meaning curls. You can talk about rizos, curls, or curly hair, cabello rizado. Yo... Porque de hecho no estabas lavándote el cabello como sospecho porque tus rizos están intactos. ¿Por qué no escuchaste el disparo? El disparo means the shot. Be careful here because el disparo is a noun referring to a shot, while él disparó is a full sentence that means he fired. The accent plays a critical role. ¿Por qué no escuchaste el disparo? De hecho, si lo hubieras escuchado, Brute Windham no hubiera tenido tiempo de esconder el arma antes de que bajaras. No hubiera tenido means wouldn't have had. Remember we discussed the pluscuamperfecto? It relates to an action that occurred before a specific time in the past. Elle is talking about how if Chutney had heard the gun, Brooke wouldn't have had time to hide it. De hecho, si lo hubieras escuchado, Brute Windham no hubiera tenido tiempo de esconder el arma antes de que bajaras. Lo que quiere decir que debiste encontrar a la señora Windham con el arma en la mano para que tu historia fuera posible. ¿No es cierto? Lo que quiere decir literally translates to that which wants to say. However, it more accurately means which means. Again, Elle is pulling information together to draw very accurate conclusions. Fuera comes from the verb ser, to be. It is conjugated in the imperfect subjunctive tense, which we use to talk about possibilities, things that might happen or are likely to happen. Careful here because fuera can also mean outside. Again, context is key. No es cierto means right or isn't that true? It's an expression that comes in very handy when you're questioning your own witnesses. Or just confirming what you said. Lo que quiere decir que debiste encontrar a la señora Windham con el arma en la mano para que tu historia fuera posible. ¿No es cierto? ¿Es de mi edad? ¿No te lo dijo? ¿Qué sentirías si tu padre se casara con alguien de tu ¿Cómo edad? ¿Qué sentiría si means what would you feel if? However, it's also correct to translate it to how would you feel if? Sentiría is conjugated in the conditional tense as Chutney is asking Elle how would she feel if something like this happened to her? Casara comes from the verb casar, meaning to marry. Chutney conjugates it in the subjunctive future tense because she is drawing a possibility and asking Elle how she would feel about it. ¿Es de mi edad? ¿No te lo dijo? ¿Qué sentirías si tu padre se casara con alguien de tu Como edad? sea, tuviste tiempo de esconder el arma, ¿cierto, Chutney? Después de que disparaste. Como sea means anyway, and it is a helpful expression to get the conversation back on track.
Remember we talked about disparo? Disparo is a noun and disparar is a verb. Disparaste comes from the verb disparar and it means you shot. Sea, tuviste tiempo de esconder el arma, ¿cierto, Chutney? Después de que disparaste. No quise dispararle. Pensé que eras tú entrando por la puerta. And finally, one of my favorite Spanish prepositions, por. Por can mean for, because of, through, by, over, per, instead of, or to. In this case, it means through. It would be amazing to have a simple set of rules to know how to properly use por. But the best advice I can give you is to watch more videos like this one to identify how the context affects the way you use it. No quise dispararle. Pensé que eras tú entrando por la puerta. Okay, ready? It's time to watch the full clip again without subtitles. Señorita Windham, ¿qué hizo ese día por la mañana? Desperté, desayuné, fui al gimnasio, al salón y regresé. ¿Cuándo tomó la ducha? Creo que la testigo ya ha dejado claro que estaba en la ducha. ¿Esto es serio? Sí, su señoría. Pero, señorita Windham, ¿se había hecho la permanente antes? Sí, ¿Cómo cuántas veces? 2 veces al año, desde que tenía 12. Haz tus cuentas. ¿Sabe? Una chica de mi fraternidad, Tracy Marcinko, se la hizo una vez. Tratamos de persuadirla de que no se veía bien. No tiene su estructura. Pero por suerte, Beta Delta Phi hizo una fiesta de camisetas mojadas y la mojaron completamente de la cabeza a los pies. Objeción. ¿Por qué esto es relevante? Tengo un objetivo, lo prometo. Abórdelo. Sí, señoría. Chutney, ¿por qué la permanente de Tracy se arruinó cuando la mojaron? Porque la mojaron. Exacto. ¿Por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces, olvidaste que no debes mojarlo por lo menos 24 horas después de aplicarlo o corres el riesgo de reactivar el químico que existe en él? ¿Sí? ¿Y cómo alguien que dijo que lo ha practicado 30 veces no está bien consciente de esta regla? Yo... Porque de hecho no estabas lavándote el cabello como sospecho porque tus rizos están intactos. ¿Por qué no escuchaste el disparo? De hecho, si lo hubieras escuchado, Brute Windham no hubiera tenido tiempo de esconder el arma antes de que bajaras. Lo que quiere decir que debiste encontrar a la señora Windham con el arma en la mano para que tu historia fuera posible. ¿No es cierto? ¿Es de mi edad? ¿No te lo dijo? ¿Qué sentirías si tu padre se casara con alguien de tu edad? Como sea, tuviste tiempo de esconder el arma, ¿cierto, Chutney? Después de que disparaste. No quise dispararle. Pensé que eras tú entrando por la puerta. Sigamos con la siguiente lección. If you really want to boost your vocab and conversational Spanish even more, let's now dive into this clip from Friends with Phoebe and Rachel.